Bien. A ver, les recuerdo lo que estábamos viendo en la última sesión. Luego de haber visto los componentes instrumentales de un equipo de absorción molecular, eh, comenzamos a ver ya aspectos que tienen que ver con fuentes de error, y vimos lo que tiene que ver con el concepto de radiación parásita, bajo el entendido que la ley de Lambert-Witt funciona bajo los siguientes supuestos. Primer supuesto es que la radiación que incide sobre la muestra proviene de, voy a mostrar acá, proviene de una lámpara, ¿no es cierto? Número uno. Número dos, que esa radiación que proviene de la lámpara, luego que es dispersada por un monocromador, lo que incide sobre la muestra, que sería aquí el punto 7, es una radiación monocromática, es decir, de una única longitud de onda, y lo que llega al detector en este esquema, ¿no es cierto?, que pasa del 7, que es la celda, al 8, hasta llegar al 9 y al 10, que sería el detector, ¿no es cierto?, lo que llega de radiación electromagnética al detector viene exclusivamente de la lámpara que ha sido filtrada y ha sido transformada en monocromática su radiación. O sea, no tiene ninguna otra fuente de radiación que llegue al detector. Y nosotros vimos también en la clase pasada, ¿no es cierto?, que el detector transforma luz en electricidad. Así de simple. Y por lo tanto vimos en la clase pasada que muchas veces se da que la radiación que llega al detector también llega a cierta radiación parásita, por ejemplo, de la luz ambiente, y esa radiación parásita va generando problemas, ¿no es cierto? Y estos problemas están acá, por ejemplo, que mientras más radiación parásita llega al detector, uno va perdiendo grados de linealidad, es decir, la curva va perdiendo linealidad a concentraciones más bajas. Esa era una fuente de error. Lo que vamos a ver ahora, ¿no es cierto?, es completar el tema de algunas consideraciones instrumentales para trabajar en las mejores condiciones posibles y nos den las mejores cifras de mérito. Y lo que corresponde ahora es ver el tema de las magnitudes de la absorbancia, que tiene que ver con esta figura. Entonces, antes de continuar, voy a dar el paso si tienen alguna duda, alguna consulta, algo que quieran repasar, ¿no es cierto? Estoy a la lectura o a la escucha. ¿Alguna duda, consulta hasta aquí? No, profe. ¿No? Bien. Bueno, el segundo supuesto que se requiere para que la ley de Lambert-Witt se cumpla, es decir, para obtener una curva de calibrado lineal con todos los test estadísticos que hemos hablado, es que el modelo parte de la base que un fotón interactúa con una molécula, ¿ok? Y eso implica que llega un punto en donde la radiación electromagnética, sobre todo si la solución es muy concentrada, ya empieza a afectar a que el modelo no se cumple. ¿Desde qué punto de vista? Que ya los fotones empiezan a interactuar con más de una molécula. Por ejemplo, un fotón es absorbido por una molécula, la molécula alcanza un estado excitado, esta molécula le transmite la energía a otra molécula, ¿no es cierto? Entonces ya la interacción comienza a ser con más de una molécula, directa o indirectamente. Y desde ese punto de vista, lo que muestra esta figura, ¿no es cierto?, es que mientras más yo aumento la concentración, la absorbancia, que está ahí aquí, ahora la pusieron en el eje X, ¿no es cierto? Mientras más yo aumento la concentración, más absorbancia voy teniendo, evidentemente. Sin embargo, esta absorbancia, ¿no es cierto?, me va generando, y aquí viene el eje Y, me va generando más incerteza en la absorbancia medida. Lo que está en el eje Y es la desviación estándar relativa, ¿ok? Por lo tanto, ¿qué es lo que nos dice esta figura? Que mientras más concentrada es la solución, más imprecisos se vuelven los valores. Esto quiere decir que la ley de Lambert-Witt, independiente de que no exista radiación parásita, mientras más concentrada es la solución, ¿no es cierto?, se comienza ya a desviar del modelo de Lambert-Witt, que es una molécula aislada interactuando con un fotón. Eso comienza a generar variaciones muy grandes en la absorbancia, y por lo tanto la desviación estándar relativa comienza a deteriorarse. Por ejemplo, ya aquí para este ejemplo, si la absorbancia está más o menos a 1,5 para este tipo de curva, la curva A,
ya la desviación estándar relativa comienza a superar el valor de 3. Nosotros vimos que ya sobre un valor de 3% de desviación estándar relativa ya no nos funciona para efecto de asegurar la calidad del resultado si es que uno está trabajando en 95% de confianza. Ahora, no todos los equipos tienen los mismos algoritmos matemáticos para calcular la absorbancia. Hay un tema electrónico ahí y un tema matemático que los equipos varían, ¿no es cierto? Por lo tanto, una absorbancia de 1,5 en un equipo A no significa que es la misma absorbancia en un equipo B. ¿Ya? No todos los equipos tienen una absorbancia equivalente. Antiguamente los libros decían una cuestión que hoy en día no es tan cierta, que se recomienda trabajar con absorbancias menores a 0,6 unidades. ¿Por qué? Porque si ya superamos la absorbancia mayor a 0,6 unidades, se plantea que la solución iba a estar muy concentrada y los errores relativos, la precisión relativa, ¿no es cierto?, va a comenzar a deteriorarse. Entonces, la mayoría de los libros recomendaban trabajar con absorbancia, algunos decían de 0,2 a 0,7, otros de 0,2 a 0,6, algunos que recomiendan de 0,4 a 0,9, pero el hecho es que hay un intervalo de absorbancias que hay que demostrarlo estadísticamente, ¿no es cierto? Hay un intervalo de absorbancia que es óptimo para obtener una curva con bajos errores. Y en última instancia, ¿cómo uno estima los valores de absorbancia en el cual tiene que moverse un equipo para que entregue resultados confiables, es decir, con bajos errores? Hay que hacer los test estadísticos que vimos en la primera parte del curso. Evaluar el error residual como precisión, el error de ajuste como exactitud, y cortar con el límite de cuantificación, y ahí uno puede estimar el rango de concentración y por lo tanto el rango de absorbancia en el cual el equipo se comporta de forma óptima. Dudas, consulta, parece que escuché algo, si iban a preguntar algo. Profe, no entiendo ese 0,4. Sí, lo que pasa es que antiguamente cuando los equipos tenían casi la misma base óptica y la misma base electrónica, ¿no es cierto?, los valores de absorbancia eran equiparables entre un equipo A y un equipo B. O sea, tú tenías una solución, supongamos, de un ppm para un analito determinado o una longitud de onda previamente conocida, y esa absorbancia te iba a dar más o menos la misma en casi todos los equipos. Pero luego los equipos se empezaron a volver más sofisticados y los algoritmos matemáticos que ocupan para transformar corriente en absorbancia no dejaron de ser los mismos. Por lo tanto, hoy en día ya no puedes tú comparar absorbancias. Por lo tanto, hoy en día no tiene sentido dar una recomendación general como la que aparece en varios libros, ¿no es cierto?, que les dicen a ustedes, mire, la absorbancia tiene que moverse entre 0,4 y 0,9 y vas a obtener valores óptimos de lo que tiene que ver con los errores relativos. Entonces, igual miren con harto escepticismo estas recomendaciones, que son provenientes de libros muy antiguos, son libros de análisis instrumental en español, que normalmente son traducciones de libros en inglés de hace 10 años atrás. Entonces, obviamente que eso empieza a perder vigencia. Lo que sí es cierto es que efectivamente hay un rango de absorbancias y de concentraciones, ¿no es cierto?, en donde la curva tiene los mejores errores. Pero ese rango de absorbancia y de concentraciones se estima estadísticamente, como nosotros lo mostramos en el curso. No sé si respondo a la pregunta. Sí, profe. Ok. Vámonos entonces a el tema de las aplicaciones. Bueno, vimos entonces que la absorción molecular, ¿no es cierto?, explota la relación de absorbancia versus concentración para espectros de absorción molecular, ¿no es cierto?, en los cuales uno tiene que elegir una longitud de onda. Pero la pregunta es, ¿y estos métodos instrumentales, para qué tipo de analitos sirven? Porque es muy importante tener claro que no existe ningún método instrumental que sea aplicable a todos los analitos que existen, ¿ya? Quizás la técnica de espectrometría de masa se está aproximando a ese ideal, pero la gran mayoría de los métodos instrumentales tienen aplicaciones súper acotadas a un grupo de analitos basado en su estructura molecular, basado en su configuración electrónica, ¿no es cierto? Hay varias posibilidades. En el caso de la absorción molecular, por razones de sensibilidad y por lo tanto por razones del límite de cuantificación, la mayoría de los métodos instrumentales está centrado en analitos que absorben en el UV visible. ¿Y qué analitos absorben en el UV visible? Cuando digo absorben, que absorben mucho, porque en última instancia muchas sustancias pueden absorber en el UV visible, pero que absorban con una sensibilidad elevada, ¿no es cierto? La mayoría son analitos que presentan transiciones pi antienlazante. ¿Qué significa pi antienlazante? Que está centrado mayormente, no exclusivamente, pero mayormente, sus aplicaciones en analitos que tienen dobles y triples enlaces, idealmente conjugados.
¿Por qué? Porque las transiciones pi antienlazante y en parte las n pi antienlazantes, la n serían de electrones no enlazantes, ¿no es cierto?, que sufren transiciones también, esas se encuentran en el intervalo V visible y además esas presentan coeficientes de extinción, es decir, pendientes, ¿no es cierto?, muy grandes. Yo voy a mostrar esto con un gráfico, voy a saltar un poco, después me devuelvo a esto. Miren, este gráfico aparece en el Scoogler, esta tabla, ¿verdad? Y aquí muestra una cuestión cuantitativa que es súper, a mi juicio, súper clara, fíjense. Aquí tienen ustedes el alqueno, ¿no es cierto? Un alqueno que tiene dobles enlaces, ¿no es cierto? Y un alquino que tiene triples enlaces. Estos absorben más o menos en el UV, ¿no es cierto? Menos de 200 nanómetros. Fíjense el coeficiente de extinción molar, vale 13.000 o 10.000. Y ese coeficiente de extinción molar que corresponde a una transición a una longitud de onda V, corresponde a una transición pi antienlazante. ¿Por qué pi antienlazante? Porque estos compuestos poseen enlaces pi, ¿ok? Que son los dobles o triples enlaces. Si lo comparamos, por ejemplo, voy a ir acá, si lo comparamos con la transición N sigma antienlazante, por ejemplo, del hexano, ¿no es cierto? El hexano no tiene dobles ni triples enlaces más que con oxígeno, ¿no es cierto? Si lo comparamos con la transición N-pi antienlazante, perdón, en el N-pi antienlazante del hexano, fíjense que el coeficiente de extinción molar es solamente de 12. O sea, estamos hablando que el coeficiente de extinción molar, por ejemplo, de un alqueno versus un alcano, ¿no es cierto? Un N-hexano, ¿no es cierto? Varía 10.000 veces más bajo. Por lo tanto, uno podría esperar un límite de cuantificación de esa proporción más alto. Es decir, si yo tengo una pendiente 10.000 veces más alta, necesariamente el límite de cuantificación podría llegar a dar hasta 10.000 veces más bajo. ¿Ok? Lo cual, si es que a mí me interesa el límite de cuantificación, ciertamente, si es que a mí me llegara a interesar el límite de cuantificación, obviamente que va a ser sumamente importante. ¿Ya? Entonces, todos estos compuestos, perdón, me equivoqué lo que dije recién, el analito no es hexano, el analito es un carbonilo, perdón, pero es un carbonilo que no tiene, digamos, el enlace pi respectivo carbono-carbono, que es el que presenta mayor absortividad molar. Entonces, la presencia de dobles enlaces, ¿no es cierto?, es súper decidora para que ocurran estas transiciones que son las pi antienlazantes, que son las que por lejos tienen coeficiente de extinción mucho más alto. ¿Ya? Esa es una cosa muy, muy importante. Fíjense las magnitudes de las longitudes de onda, las longitudes de onda máxima, ¿no es cierto?, que presentan los distintos enlaces. Los enlaces sigma, en la transición sigma-sigma antienlazante, esa transición electrónica, ¿no es cierto?, al absorber radiación, ocurre a longitudes de onda demasiado bajas, menor a 200 nanómetros. En el caso de transición electrónica N sigma antienlazante, las transiciones electrónicas ocurren entre 160 y 260. Sin embargo, las pi antienlazantes presentan transiciones que van de 200 a 500 nanómetros, o sea, ya estamos alcanzando el visible, ¿no es cierto? Al igual que las N pi antienlazantes. También se encuentran del orden de 250 a 600, o sea, abordan o abarcan parte de lo que es el UV y el visible, ¿no es cierto?, que son las transiciones más óptimas para absorción molecular, precisamente UV visible, ¿no es cierto? Entonces tenemos un tema de que las transiciones N o pi hacia pi antienlazante son las que se presentan, número uno, en el intervalo más óptimo, ¿no es cierto?, UV visible, que es donde se puede explotar esta técnica, como también se presentan con la mayor sensibilidad. Recordemos, ¿no es cierto?, que lo que nosotros llamamos pi o sigma, ¿no es cierto?, tiene que ver con el tipo de orbital que está caracterizado, ¿no es cierto? En el caso cuando tenemos dos átomos, ¿no es cierto?, aquí estaría graficado con puntos negros, dos núcleos, ¿no es cierto?, que están enlazados a través de un enlace simple, pero tenemos un orbital sigma o un enlace simple, ¿no es cierto? Y cada vez que se forma un enlace sigma, se forma un sigma antienlazante, que es hacia donde podría el electrón transitar en el caso que absorba energía. Y en el caso de lo que llamamos enlace pi, ¿no es cierto?, tiene que ver con
la hibridación, ¿no es cierto?, de orbitales que forma un doble o un triple enlace, que aquí estaría reflejado, digamos, con esta figura donde muestra la disposición espacial del enlace pi, donde los puntos negros también serían núcleos, y los electrones estarían graficados aquí, que se van distribuyendo, ¿no es cierto?, en los orbitales respectivos. Y por cada enlace pi, ¿no es cierto?, se forma un pi antienlazante hacia donde el electrón podría transitar al absorber energía, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de los orbitales n, son los electrones no apareados que tienen su propio orbital, que también podrían transitar hacia esos orbitales excitados. Es un poco la teoría del orbital molecular descrita bien someramente para quien no la conozca o quien no se acuerde. Entonces las transiciones, ¿no es cierto?, pi antienlazante sería más o menos como grafica acá, ¿no es cierto? Tenemos los electrones pi, ¿no es cierto?, que están acá, los dos, el superior e inferior, ¿no es cierto? Y luego al absorber luz electromagnética, ¿no es cierto?, radiación electromagnética, ocurre la transición respectiva, ¿no es cierto?, hacia el orbital pi antienlazante, que es el que se muestra en gris. ¿Ok? Estaría aquí el electrón, transición desde aquí hasta acá. Y eso nos llevaría a una absorción de luz, ¿no es cierto?, que para efectos analíticos, esa absorción de luz es la que se transforma en señal. Y esa señal ojalá que sea lo más alta posible, lo más sensible, ¿no es cierto?, para obtener esa cifra de mérito adecuada. ¿Ya? ¿Por qué es importante la sensibilidad en absorción molecular? Porque hay que recordar que la absorción molecular como técnica analítica, ¿no es cierto?, se justifica solo si es que se logra un límite de cuantificación menor a una volumetría. Las volumetrías, para quien no lo sepa, ¿no es cierto?, los límites de cuantificación más o menos oscilan entre 100 a 200 partes por millón dependiendo del analito. O sea, concentraciones menores a 100 ppm es muy poco probable, hay algunas excepciones, pero es muy poco probable que se puedan determinar vía un procedimiento volumétrico. Si con absorción molecular conseguimos límites de cuantificación menor a 100, menor a 50, ¿no es cierto?, se estaría justificando este método analítico instrumental porque mejoraría un aspecto que la volumetría no consigue, que es un límite de cuantificación de ppm para abajo. ¿Ok? Y efectivamente, ¿no es cierto?, cuando uno explota la absorción molecular para moléculas orgánicas, ¿no es cierto?, sobre todo las que tienen enlaces pi, y sobre todo las que tienen enlaces pi conjugados, como los anillos aromáticos, ¿no es cierto?, es muy, digamos, plausible obtener límites de cuantificación del orden de ppm, incluso un poco más bajo. ¿Ya? Voy a mostrar después una tabla de algunas aplicaciones que están descritas en la literatura. ¿Dudas hasta aquí? ¿Consultas? Ninguna, profe. Super. Bien, entonces, voy a ir avanzando, ¿no es cierto? Ya, ¿qué es lo que pasa? Como dijimos recién, cuando existen enlaces pi, ya sea dobles o triples enlaces, ¿no es cierto?, se generan absorciones en el UV visible y además con coeficiente de extinción mayor, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando estos enlaces pi o doble o triple enlaces comienzan a presentar conjugaciones, como lo que aparece aquí en la figura, ¿no es cierto?, en vez de tener un doble enlace, tenemos dos dobles enlaces que podrían presentar, digamos, formas resonantes, pues bien, las transiciones van mejorando. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, cuando yo tengo ya tres dobles enlaces, estaría graficado acá en el espectro verde, ¿no es cierto? Yo podría presentar absorbancias, para este ejemplo, ¿no es cierto?, que refleja un alqueno con n dobles enlaces. Si yo tengo tres dobles enlaces, yo podría presentar un espectro de absorción más o menos en el UV, o sea, inferior a 300 nanómetros. Recordemos que el visible se considera más o menos desde 350 para arriba. Si en vez de tener tres dobles enlaces, tengo cuatro dobles enlaces, ¿no es cierto?, ¿cuál es el fenómeno que va pasando? Número uno, el espectro de absorción se va desplazando a longitudes de onda mayores, o sea, nos vamos aproximando ya al visible, lo cual siempre es bueno instrumentalmente. Número dos, los coeficientes de extinción molar, que estarían en el eje Y, van aumentando. Fíjense, aquí los coeficientes de extinción molar están bajo 50.000. Ya por tener cuatro dobles enlaces, sube más o menos a 70.000 aproximadamente el coeficiente de extinción molar. Y si ya tengo cinco dobles enlaces, fíjense, ya superamos los 100.000 de coeficiente de extinción molar y además los máximos de absorción ya están claramente dos de ellos en el visible, ¿cierto?
Entonces, conclusión, en temas de sensibilidad, siempre es mejor tener más de dobles enlaces conjugados porque se va presentando este fenómeno. Y obviamente ustedes saben que los anillos aromáticos, desde el benceno hacia arriba, benceno, naftaleno, antrazeno, ¿no es cierto? Mientras más anillo aromático hay, más formas resonantes hay, ¿no es cierto? Y por lo tanto se va generando cada vez más este perfil de mayor sensibilidad, número uno, y una mayor tendencia a absorber a longitudes de onda mayores, y yo ya me voy acercando a lo que es el visible, azul, ¿no es cierto?, amarillo, rojo, etcétera, ¿cierto? Entonces, ya podrán anticipar que gran parte de las aplicaciones que tiene la absorción molecular UV visible, ¿no es cierto?, está centrado no exclusivamente, pero mayormente en analitos aromáticos con distintos grupos funcionales. Ahí está gran parte de su campo de aplicación. Por ejemplo, miren, aquí les pongo un caso. No solo las sustancias aromáticas absorben en el UV visible, por ejemplo, aquí se presenta en este espectro, a la derecha, el espectro de absorción molecular de distintos iones en solución, o sea, literalmente el ion libre disuelto en solución, acuosa, porque son iones. ¿Qué es lo que nos muestra en el eje Y? Y ahí por favor no confundan el eje Y con absorbancia, el eje Y es absortividad molar, es el épsilon, ¿ok? Nos muestra que, por ejemplo, para el caso de los metales de transición, que están a la derecha, ¿no es cierto? Aquí en el eje X está el intervalo visible, un poquito del UV, que parte en 300, hasta gran parte del visible, llega a 800, ¿no es cierto? Muestra que, por ejemplo, ya, si nos vamos al caso del cobalto, bueno, el cobalto tiene un perfil de absorción en el visible, tiene un máximo de 500, o sea, quiere decir que absorbe en el visible, ¿ok? Pues bien, absorbe en el visible, pero con un coeficiente de extinción molar de 5, ¿ok? El níquel absorbe en el visible, tiene un máximo de 400, pero con un coeficiente de extinción molar aproximadamente de 5. El cobre absorbe en el visible, ya bueno, incluso se está escapando ya casi al infrarrojo, pero tiene un coeficiente de extinción molar de un poco más arriba de 10, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo disuelvo una solución, una sal, con estos iones, ¿no es cierto?, lo disuelvo en agua, lo más probable es que yo voy a tener una solución coloreada, pero un color tenue que se puede observar a concentraciones muy altas, de orden de molar, o sea, estamos hablando ya de cientos de ppm para arriba, ¿ok? Y pasa algo muy similar, ¿no es cierto?, con los lantánidos, que estarían a la izquierda, ¿no es cierto? Los lantánidos también presentan algunos perfiles de absorción en el visible, pero nuevamente con coeficientes de extinción molar bajísimos, ¿ya? De unidades, 3, 2, 4, 5, ¿no es cierto?, no más que eso. Sin embargo, ¿no es cierto?, una estrategia analítica muy común es que si ustedes quieren determinar, por ejemplo, cobre o hierro mediante absorción molecular, dado que el cobre libre y dado que el hierro libre absorben bastante poco como iones libres, ¿no es cierto?, lo que se hace normalmente es complejar el metal, ¿no es cierto?, con un ligando que es un fluoróforo. Me explico. Por ejemplo, aquí tienen ustedes dos ejemplos, ¿no es cierto?, de fluoróforos. Aquí tienen, por ejemplo, la fenantrolina, que es uno de los casos más famosos que hay. La fenantrolina es un fluoróforo. Fenantrolina, como ustedes ven el nombre fen, ¿no es cierto?, tiene un grupo aromático. La fenantrolina, al complejarse con hierro, particularmente hierro, creo que hierro 2, ¿no es cierto?, al complejarse con el hierro, ¿no es cierto?, fíjense el valor del coeficiente de extinción molar que se consigue. Se consigue un valor de coeficiente de extinción molar de aproximadamente 12.000 y a una longitud de onda visible. O sea, estamos hablando que en el caso del hierro libre, fíjense la diferencia. En el caso de los metales de transición, ¿no es cierto?, para este caso el hierro 2 libre, ¿no es cierto?, presenta un coeficiente de extinción incluso medio tirado para el UV, así que muy poco en el visible, ¿no es cierto?, que tiene un valor aproximadamente de 1, y nos pasamos, a la hora de complejarlo con fenantrolina, nos pasamos a un coeficiente de extinción molar de 12.000. ¿Okay? 12.000, por lo tanto tenemos una pendiente aproximadamente 12.000 veces más alta, y por lo tanto un coeficiente de extinción 12.000 veces más bajo. O sea, por ejemplo, si ustedes quisieran hacer una volumetría con hierro libre, lo más probable es que van a tener que hacerla aproximadamente a 1000 ppm para arriba, y aquí ustedes ya podrían pensar en hacerlo a menos de 1 ppm, una curva de calibrado que comience por ahí,
bastante la diferencia. ¿Ya? Ahora, la fenantrolina no es el único ligando, ¿no es cierto?, que nos permite formar un complejo con una alta absorción, ¿no es cierto? El tiocianato que se muestra acá también es un caso muy famoso, este caso es para hierro 3, ¿no es cierto?, que nos permite también generar un coeficiente de extinción molar bastante alto, de 5000 en el visible para hierro 3. Y el otro complejo que también se describe mucho en literatura es el complejo entre almidón y yodo, para poder determinar yodo por absorción molecular vía un complejo que genera una tonalidad bien intensa, ¿no es cierto? Una absorción molecular bien intensa, fíjense, de casi 25.000 de coeficiente de extinción molar. Por lo tanto, eso nos permitiría cuantificar ese analito a concentraciones muy, muy bajas que superarían fácilmente lo que nos puede ofrecer la absorción, perdón, la volumetría. Recuerden que yo, por ejemplo, yo lo podría determinar volumétricamente, pero a niveles de concentración altísima. ¿Dudas, consultas? ¿Dudas, consultas? ¿No? No, profe, nada. Bien. Entonces, ya tenemos más o menos identificados los analitos que son más aptos para ser determinados mediante esta técnica. Analitos con enlaces conjugados, ojalá con anillo aromático. O en su defecto, metales de transición complejados con cromóforos, es decir, sustancias orgánicas que presentan absortividad en el UV visible, ya sea con su forma libre e idealmente complejando estos iones para poder determinarlo no como ion libre, sino que como complejo. Esa opción siempre está presente. ¿Ya? Ahora, no hay que olvidar, ¿no es cierto?, que estos analitos deben estar en una solución, ¿no es cierto?, tanto un analito de carácter orgánico como un analito de carácter inorgánico o iónico, ¿no es cierto? Debe estar en solución. Y no hay que menospreciar el solvente, ¿ya? O sea, los solventes son súper importantes, por cuanto los solventes también nos fijan a nosotros las condiciones en las cuales se podría explotar esta técnica. Aquí en la tabla, ¿no es cierto?, se muestran los típicos solventes que se utilizan en absorción molecular, UV visible. ¿Y por qué se utilizan estos solventes? Porque presentan transparencias sobre estas longitudes de onda. Por ejemplo, el agua, ¿no es cierto?, presenta una transparencia, es decir, que no absorbe radiación, ¿no es cierto?, sobre 190 nanómetros. ¿Ok? Eso quiere decir que el agua prácticamente no presenta absorción en el UV visible, lo cual es bueno porque a nosotros nos interesa que absorba solamente el analito, no el solvente. ¿Ok? Entonces, la mayoría de los solventes que presentan transparencias, longitudes de onda del UV visible hacia arriba, están acá, los más comunes, y son comunes tanto porque son transparentes como también porque son económicos, ¿no es cierto? Y son estables la mayoría de ellos. ¿Ya? Entonces, solvente no es una cosa, digamos, trivial. Si ustedes eligieran un solvente que absorbe el UV visible, bueno, van a tener problemas de, digamos, de saturación de la señal analítica. Y hay un principio acá que también es bueno saberlo, ¿no es cierto? Que mientras más polar es el solvente, ¿no es cierto?, las transiciones en las cuales uno explota la absorbancia, ¿no es cierto?, por ejemplo, una transición pi antienlazante, mientras más polar es el solvente, más se corre hacia longitudes de onda mayores, es decir, hacia el rojo, los máximos de absorción. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no es lo mismo trazar un espectro de absorción molecular en etanol, ¿no es cierto?, para un analito que presenta una absorbancia pi antienlazante, que trazarla en agua. Si yo la trazo en agua, lo más probable es que ese máximo de absorción se va a presentar en agua, ¿no es cierto?, a longitudes de onda mayores. Eso se llama la transición hematocrómica. Y al revés, si la transición es N-pi enlazante, ¿no es cierto?, mientras más polar es el solvente, se va a ir desplazando hacia el azul. Estas reglas, ¿no es cierto?, que parecerían anecdóticas, tienen una consecuencia analítica, que es que ustedes tienen que pensar que si ustedes quieren determinar un analito en una muestra problema y comparan la absorbancia del analito en la muestra problema versus la absorbancia en estándares, ¿no es cierto?, ustedes tienen que tener mucho cuidado, ¿no es cierto?, con la polaridad de ambos medios. Porque si ustedes hacen la curva en agua, es decir, todos sus estándares están hechos en agua, si su muestra problema tiene algo de alcohol, por ejemplo, ustedes quieren determinar ese analito en una bebida alcohólica, ¿no es cierto?,
ustedes van a tener una diferencia de polaridad. Y esa diferencia de polaridad podría generar un desplazamiento de los máximos y por lo tanto ustedes van a cometer un error espectroscópico. ¿Ok? Puede que no estén midiendo la absorbancia en el máximo que corresponde en la muestra problema porque hay desplazamientos. Entonces, súper importante hacer lo que analíticamente se llama un ajuste de matriz, ¿no es cierto? Que para este tipo de casos sería un ajuste de polaridad. O sea, es decir, que mi muestra problema tenga una polaridad igual, ojalá, o muy cercana a la polaridad de mis estándares. ¿Ya? Eso es muy, muy importante. Porque de la polaridad depende la sensibilidad. Entonces, sí está clara esa frase. ¿Ya? Si hay un desplazamiento de máximo de absorción, por lo tanto, de la polaridad va a depender la sensibilidad. Quiero saber si me entienden esa frase, porque esa frase no es tan simple. ¿Dudas respecto a esa frase? ¿Consultas? ¿No? No, profe. A ver aquí en el chat. Ya, aquí es bien repetirlo. Lo voy a repetir, pero con la pizarra. Miren. A ver, voy a hacer lo siguiente. Ya, miren, imagínense lo siguiente. Yo aquí tengo un espectro de absorción molecular, ¿no es cierto? Y aquí yo tengo, este sería el espectro de absorción de mi analito en agua pura. ¿Ok? Y supongo que mi analito en mi muestra problema no es agua pura, ¿ya? Es una mezcla orgánico-acuosa. ¿Ok? Por ejemplo, es cerveza, ¿ya? Entonces, ustedes quieren determinar un analito en cerveza. Este sería mi espectro, el que está en negro, ¿no es cierto? Sería mi espectro de absorción de mi analito en agua. Si su espectro de absorción de su analito en agua es ese, voy a marcar aquí en rojo, supongan que su máximo de absorbancia está acá, y eso corresponde a 450 nanómetros. O sea, ustedes, ¿qué es lo que hicieron entonces? Ustedes trazaron una curva, ¿no es cierto?, de absorbancia, concentración, hicieron una curva, la cual la construyeron a 450 nanómetros, porque ese es el máximo de absorción, ¿ok? Luego, y aquí voy a hacerlo en azul, ¿no es cierto?, como su analito en su muestra problema no está en el mismo medio, ¿no es cierto?, es decir, están en un medio menos polar, porque es una solución orgánico-acuosa, ¿no es cierto?, es menos polar. La teoría, ¿qué es lo que nos dice? La teoría nos dice que mientras más polar es el medio, los máximos de absorción de pi y pi antienlazante se van desplazando hacia longitudes de onda mayor. Por lo tanto, la teoría nos dice que si el medio es menos polar, necesariamente las transiciones pi y pi antienlazantes se darían más hacia longitudes de onda menor. Por lo tanto, podría pasar lo siguiente, hipotéticamente. Podría pasar que en el medio de muestra problema, mi analito presenta este perfil. ¿Ok? Eso sería en el medio de muestra problema. Podría darse esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ustedes, ¿qué es lo que van a hacer para cuantificar el contenido de su analito en la muestra problema? Ustedes van a tomar la absorbancia del analito en la muestra problema a 450 nanómetros, esta absorbancia, ¿ok? Y la van a llevar a la curva de calibrado. Y con eso ustedes van a decir, esta es mi concentración, ¿ok? Pero si ustedes interpretan bien este gráfico, ustedes se darán cuenta que esta absorbancia está sesgada. Porque la absorbancia real de su analito en su muestra problema, en la máxima absorbancia de la transición pi-pi antienlazante está acá. Pero ustedes tomaron la absorbancia sesgada por el corrimiento del máximo de absorción. O sea, ustedes tienen un error de esta magnitud, de aquí hasta acá. Aquí tiene usted un error. ¿Por qué? Por corrimiento espectral. ¿Ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto?, de que la solución, la polaridad de la solución podría afectar la magnitud de la absorbancia registrada.
por este corrimiento que yo le estoy mostrando acá. Porque uno cuando interpola una absorbancia, una muestra problema en una curva de calibrado de absorción molecular, uno interpola la absorbancia a la misma longitud de onda con el cual trazó la curva, que es, para este ejemplo, 450. ¿Ya? Entonces ahí hay un problema que hay que tenerlo muy, muy presente. O sea, en resumen, los espectros de absorción de mi analito en la muestra problema deben tener los mismos máximos que los espectros de absorción de mi analito en mis estándares. De lo contrario, tengo un problema analítico de sesgo. ¿Ok? Y un sesgo debido a la polaridad de la muestra problema. Dudas respecto a esto o cualquier otra cosa, pero si tienen más dudas respecto a esto, le tenemos que dar todas las vueltas del mundo, ¿ya? Porque esto tiene consecuencias analíticas. O sea, una persona que no conoce el efecto que tiene la polaridad sobre la magnitud de la señal analítica, ¿no es cierto? Podría llegar a cometer errores. O dicho de otra forma, se les podría dar el caso contrario. Se les podría dar el caso de que ustedes tienen un método de absorción molecular, ustedes hacen las pruebas de confiabilidad, por ejemplo, pasan un material de referencia, y no les da el valor certificado, no les da. Ustedes dicen, ¿qué pasa? Mi método está malo. ¿Cuál es el posible error? Quizás el posible error es este. ¿Ya? Quizás, hipótesis, hay que demostrar. Dudas, consultas, preguntas, comentarios, algo que quieran discutir. Voy a cerrar esta pizarra. Dudas, consultas, comentarios, hasta acá. ¿No? Ok. Ya estamos entonces acá, ¿no es cierto? El efecto del disolvente. Bueno, entonces el efecto del disolvente, ¿no es cierto?, tiene varias consecuencias. El disolvente debe ser transparente. El disolvente debe considerar la polaridad, tanto en los estándares como en la muestra problema, ¿no es cierto? Bueno, y efectivamente, ¿no es cierto?, el efecto del disolvente hace que los espectros no sean iguales. O sea, un espectro en fase gaseosa no es lo mismo que una solución de hexano, por ejemplo, este es el espectro del benceno, que ese mismo analito en agua, ¿no es cierto? La forma y la posición de los máximos va cambiando porque el solvente afecta la energía de las transiciones, ¿ya? Eso hay que tenerlo muy, muy presente. Hay varios efectos del solvente, ¿eh? El efecto del solvente en los máximos, en las transiciones, en los desplazamientos. A veces si el solvente tiene algún tipo de átomo pesado también podría generar otro tipo de efecto. A lo que importa analíticamente es que el solvente afecta la magnitud de la señal. Y eso tiene consecuencias analíticas. Aquí está lo que yo les mencionaba recién, ¿no es cierto? El efecto del disolvente en la posición de los máximos, ¿no es cierto? Pueden haber desplazamiento hacia el rojo o desplazamiento hacia el azul, dependiendo si la transición es NP o PP, ¿no es cierto? Es decir, pueden haber desplazamiento patocrómico o ipsocrómico, que esa es la palabra técnica que se utiliza. Y esos desplazamientos, insisto, hay que considerarlos. Por ejemplo, en el caso que yo les mencionaba recién, si su muestra problema fuese de cerveza y ustedes terminaron un analito en cerveza, y ustedes saben que la cerveza tiene alcohol y por lo tanto el alcohol me podría afectar la posición de los máximos, como aparece acá, ¿no es cierto? Quizás es la solución analítica más, digo la solución como la solución al problema de la polaridad más fácil que uno podría ejecutar para sortear el problema de la polaridad, es quizás, ¿no es cierto?, preparar la curva de calibrado en una mezcla acuoso-alcohólica igual a la de la cerveza. Por ejemplo, si la cerveza tiene 3 grados de alcohol, bueno, preparar una solución acuosa con 3 grados de alcohol para la preparación de los estándares. Ahí ustedes igualan polaridad estándar versus polaridad de muestra y se resolvería ese problema. ¿Bien? Eso es en teoría, hay que demostrarlo estadísticamente con las pruebas de confiabilidad que vimos en la primera parte del curso. ¿Bien? Claro, por aquí hay una pregunta, ya que está bien interesante, dice, al afectar los máximos, ¿solo puede subir o bien bajar? Claro, o sea, si el desplazamiento de los máximos, por ejemplo aquí, al pasar de agua a alcohol, para este ejemplo que está acá,
ocurrió un desplazamiento del máximo hacia longitudes de onda mayores, ¿no es cierto? El desplazamiento del máximo puede ser a longitudes de onda mayores o menores, ¿ya? Eso va a depender del tipo de transición electrónica que tú estés explotando. Para efectos analíticos, ¿no es cierto? Porque nuestro objetivo no es hacer un curso de espectroscopía, ¿ya? Pero para efectos analíticos, ¿uno qué es lo que hace? Uno dice, mira, la polaridad del solvente podría desplazar esto. Hacia arriba o hacia abajo no hay forma de anticiparlo porque va a depender de la transición que uno explote. El hecho es que podría desplazarlo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que asegurarme? Tengo que asegurarme de que si existe ese desplazamiento, para arriba o hacia abajo, ¿no es cierto? Da lo mismo analíticamente, de existir ese desplazamiento, entonces yo tengo que ajustar la polaridad de mis estándares a la misma polaridad de mi muestra propia. ¿Okay? Y hay varias formas de hacerlo, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, si el alcohol desplaza hacia arriba, ¿no es cierto? Como aparece en este ejemplo, desplaza longitudes de onda mayores, los máximos de absorción, ahí hay dos posibilidades. Como la opción número uno es la que yo les mencioné recién, es que ustedes preparen sus estándares también en alcohol. Es una posibilidad. Entonces, la muestra problema y los estándares tendrían el mismo contenido alcohólico, y por lo tanto tú explotarías la transición, miren por favor la flecha del mouse, justo acá. Es decir, voy a marcarlo aquí con la línea, tú desplazarías esta transición electrónica a esta longitud de onda, tanto para estándares como para muestras, no habría ningún problema. La otra posibilidad es decir, mire, sabes que en realidad lo que yo voy a hacer no es ajustar los estándares con alcohol, sino que le voy a sacar el alcohol a la muestra. Es otra posibilidad. Entonces, una posibilidad sería que tú tomes, por ejemplo, tu muestra, cerveza, evapores el alcohol, que obviamente es más volátil que el agua, ¿no es cierto? Entonces tú llegas, por simplemente aplicar temperatura, vas evaporando el alcohol y vas restituyendo con agua. Entonces va a llegar un momento en que tu muestra problema no va a tener alcohol y va a tener solamente agua, y va a tener el analito en la muestra problema, va a tener la absorbancia en el máximo de acá, y tú vas a explotar la curva de calibrado a esta longitud. ¿Ok? Hay varias posibilidades. Respondiendo a tu pregunta, ¿puede subir o bajar? Cualquiera de los dos casos puede pasar, ¿ya? Lo importante es que si pasa, ¿no es cierto? Hay que tomar medidas. Y hay dos medidas: ajustar la polaridad a los estándares o ajustar la polaridad a la muestra. Hay dos medidas posibles. Y que la pregunta dice, ¿cómo sé cuándo hacer uno u otro? ¿O solo es algo que decide cada uno? Claro, o sea, aquí no hay una medida general. Yo normalmente la recomendación que les doy es la siguiente. Que una recomendación que es súper economicista, pero ustedes tienen que entender que un laboratorio de servicios analíticos ofrece un servicio, ¿no es cierto? Y como todo servicio, es un servicio que debe ser rentable para la empresa. Entonces, ¿qué medidas se puede tomar? Mi recomendación sería la siguiente. Cualquiera de las dos, pero si se pueden aplicar las dos, aplica la más barata. Entonces, por ejemplo, ¿qué es más barato? ¿Ajustar la polaridad de los estándares o ajustar la polaridad de las muestras? Aquí no hay una respuesta general, porque yo te podría decir, mira, va a depender, porque por ejemplo, si tú tienes una curva de calibrado que tiene 6 soluciones, o sea, 6 puntos de calibrado, 6 soluciones, ¿cierto? Y tú al día pasas 2 muestras, quizás es más barato ajustar la polaridad de 2 muestras que de 6 estándares, en términos de tiempo y de plata. Ahora, te va a cambiar bastante el panorama si es que tú con esa curva de calibrado cuantificas un analito para 85 muestras. Ahí quizás te va a salir más barato ajustar la polaridad de 6 estándares que de 85 muestras. Entonces, independiente cuál hagas, asumiendo que funciona, ¿no es cierto? Por ejemplo, que ajustar la polaridad de estándares o de muestras funciona, es decir, tú muestras estadísticamente que al ajustar la polaridad del estándar, tú obtienes el valor certificado de material de referencia, con el test T que nosotros hemos visto en el curso. O al ajustar la polaridad de las muestras, tú obtienes el valor certificado de un material de referencia con los estándares estadísticos que hemos visto hasta ahora. Si en cualquiera de los dos casos se asegura la confiabilidad, ¿no es cierto? O aplica la solución más barata. ¿Ok? Claro, o sea, claro, yo estoy asumiendo que cualquiera de las dos opciones te está funcionando. Ahora, distinto es que tú tengas dos opciones, ajustar estándares y muestras, pero con la única opción que logra resultados confiables es ajustando la polaridad del estándar. Claro, ahí no hay nada que hacer, ahí no hay opciones. O sea, estamos partiendo de la base de que
las opciones que tú manejas para resolver el problema, tú demuestras que te generan resultados confiables de ser aplicadas, ¿no es cierto? Si tú tienes opciones analíticas confiables, tú te quedas por la más barata económicamente, la que te genera más rentabilidad, ¿ya? Pero si no te funcionan más de dos opciones, te funciona solamente una, te tienes que quedar con esa, no hay nada más que hacer. Ya, o sea, lo que yo estoy diciendo es que no es que lo económico esté por sobre lo analítico. Estamos hablando que la confiabilidad es lo primero, pero dentro de varias opciones que te podrían dar resultados confiables, quédate con la más rentable. Eso sí hay que tenerlo muy, muy presente, y yo menciono siempre esto, porque en las universidades no es muy común considerar ese aspecto, pero cuando uno trabaja, ese aspecto es fundamental. Ya, yo te pongo un caso, yo tengo varios exalumnos que le ha ido bastante bien, pero yo todavía me acuerdo de un exalumno que yo tengo que solo por mejorar la rentabilidad de lo que es el producto analítico, el análisis, ¿no es cierto?, se ganó un ascenso. O sea, en medidas como esa tú te puedes jugar un ascenso, si tú vuelves tu laboratorio más rentable, ¿ok? O sea, si tú pasaste de ganancias de un 5% a ganancias de un 30% por modificaciones analíticas que tú propones y demuestras que funcionan, tú tienes ahí argumentos para subir tu sueldo o para ascender, ¿ya? Así funciona la empresa. ¿Estamos? Consideración laboral, ¿ya? Insisto, en las universidades no se acostumbra mucho a discutir estos temas, incluso hay gente que lo considera de mal gusto, incluso, pero les digo eso, o sea, la mejor herramienta de negociación de un sueldo, de un ascenso, es mejorar la productividad de tu laboratorio. No creo que te suban el sueldo solamente porque les vas a caer bien, ¿ya? Más preguntas, consultas. Bien, esto ya estaba mencionando. Ya, fíjense, esta es una tabla como general para que ustedes ya empiecen a albergar ya un patrón comparativo con otras técnicas. La absorción molecular UV visible tiene varias ventajas, ¿ya? Yo les voy a comentar algunas de ellas, ¿no es cierto? Primero, tiene un amplio rango de aplicaciones. Analitos orgánicos, mayormente aromáticos, ¿no es cierto? Y algunos elementos traza, metales de transición, incluso algunos metaloides, siempre que se complejen con cromóforos, ¿ok? Comparado con la volumetría es altamente sensible, ¿ya? Y cómo uno demuestra la sensibilidad es que los límites de cuantificación que se generan debido a esa alta sensibilidad me permiten obtener fácilmente el límite de cuantificación de 10 a la menos 4, 10 a la menos 5, hasta 10 a la menos 7 molar en el mejor de los casos. Recuerden que las volumetrías se mueven con suerte, entre 10 a la menos 2 a 10 a la menos 3 molar como límite de cuantificación. Recuerden ustedes la volumetría ácido-base que ustedes hacen para determinar ácido con una base. Esas se mueven con suerte 10 a la menos 2 molar. En el mejor de los casos 10 a la menos 3 molar. Entonces ahí tienen ustedes que son varios órdenes de magnitud, de 1 a 5 o 6 órdenes de magnitud, mejor la absorción molecular que la volumetría en la mayoría de los casos. Obviamente que esto es una tendencia, no es una regla general, ustedes van a encontrar excepciones de volumetría muy buenas que funcionan a 5 ppm, ¿ya? Pero son muy, muy pocas. Ahora, esto que aparece aquí, que lo tomé del SKU, ¿no es cierto? Dice que es buena selectividad, ya. Eso, la absorción molecular tiende a ser más selectiva que una volumetría, ¿ya? O sea, el ojo humano es menos selectivo que un espectrofotómetro, porque ustedes en una volumetría, ustedes detienen la valoración en base a un cambio de color visual, ¿cierto? Pues bien, el ojo humano es menos selectivo que un espectrofotómetro. Desde ese punto de vista entiendan buena selectividad. Pero vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, que comparado con otras técnicas instrumentales, la absorción molecular dista bastante de tener buena selectividad. Su selectividad es bien regular a mala. Lo que pasa es que es buena comparado con el ojo humano, ¿ya? ¿Y por qué tiende a ser no tan buena? Porque como las moléculas absorben en amplios intervalos de longitud de onda, la probabilidad que una molécula interfiera a otra es alta. Ya vamos a ver que esto no se da en el caso de los átomos, como lo ven, ya están viendo en el prelaboratorio. Las precisiones de la absorción molecular, bueno, aquí dice buena precisión, pero nuevamente, ¿eso es bueno respecto a qué?
tiene buena precisión respecto a la mayoría de las técnicas instrumentales actuales, que la mayoría tienen precisiones de un 10% para arriba, ¿no es cierto? O sea, la absorción molecular tiene buena precisión respecto a esas otras técnicas instrumentales que existen, es cierto. Pero respecto a una volumetría, no. Las volumetrías son mucho más precisas que la absorción molecular. Tienen precisiones menor al 1% fácil, ¿ya? Lo que sí es cierto es que la absorción molecular es muy, muy fácil de operar. Ya yo he tenido la experiencia de gente sin formación universitaria operando sin ningún problema espectrofotómetros de absorción molecular y reproduciendo metodología analítica sin mayores complicaciones. ¿Ya? O sea, no se requiere una gran formación, ni teórica ni práctica, para operar estos equipos. Honestamente, son muy fáciles de ocupar, ustedes ya los conocen, ¿no es cierto? Y además son equipos muy baratos comparativamente a las otras técnicas instrumentales. O sea, ustedes pueden tener un espectrofotómetro de absorción molecular de 4 millones de pesos, lo cual es bastante bajo comparado con otros equipos, hasta algunos que valen 10, 12, que serían como los más sofisticados que existen, ¿no es cierto? Pero son técnicas muy, muy baratas comparado con las otras técnicas que ustedes quizás han visto o van a ver en este curso, ¿no es cierto? Las cuales todas están sobre los 15 o 20 millones de pesos para arriba, hasta llegando a 80, 100, 150, 200 millones de pesos para arriba. Hay mucha, digamos, diferencia económica al respecto. Y la otra gracia que tienen las métodos de absorción molecular, ¿no es cierto?, es que gracias a la química de soluciones, ¿no es cierto?, acuosas y orgánicas, uno podría pensar en una química de soluciones de complejamiento para aspirar vía reacción química, transformar las especies a especies absorbentes para explotar el análisis tanto orgánico como inorgánico mediante esta vía. ¿Ya? Aquí tienen ustedes algunos casos. Esto está tomado del libro Harvey de Química Analítica Moderna. Nosotros en la biblioteca tenemos la edición en español de este libro. En la primera edición, ¿no es cierto? La segunda edición, que es la que estoy mostrando acá, que está solamente en inglés, muestra algunas aplicaciones de algunos métodos de absorción molecular, ¿ya? Determinación de suero en proteína, determinación de colesterol, perdón, determinación de proteína de suero. Es súper común que estos métodos se ocupen para determinar proteínas, porque algunos aminoácidos que componen las proteínas presentan absortividad o visible nativa, ¿okay? Es decir, son cromóforos naturales. ¿Ya? Entonces, se presta mucho para determinar algunas proteínas la absorción molecular. Determinación de suero en colesterol, ¿no es cierto? Determinación de ácido úrico, bueno, barbitúrico en suero, glucosa, ¿no es cierto?, etc. Hay varias aplicaciones y algunas incluso bioquímicas. ¿Ya? Para análisis clínico es súper común. ¿Ya? Aquí hay una tabla un poquito más amplia, pero esto ahora son aplicaciones para aguas, ¿no es cierto?, y desechos acuosos. Aquí fíjense, está una exposición de analitos elementales bastante amplia, aluminio, arsénico, cadmio, ¿no es cierto? Hay varias formas, pero fíjense que acá el método es bastante más complejo. Todos estos métodos pasan por transformar estos analitos elementales en complejos orgánicos que absorban, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso del arsénico, hay que reducirlo a arsina utilizando zinc, que reaccione con un ligando, el ditilcarbamato, para formar un complejo que absorbe en el rojo. O sea, el procedimiento analítico es bien largo, ¿no es cierto? Entonces, las aplicaciones de la absorción molecular son bien amplias, pero la mayoría de las aplicaciones, que es como les estoy mostrando ahora, se centran en algunos tipos de muestras que no son tan complejas, mezclas acuosas, ¿ok? Algunas muestras de tipo orgánico como orina, que reconozco que son un poco más complejas, pero también son fáciles de tratar, no son tan complicadas de tratar. Pero, por ejemplo, la absorción molecular casi no tiene aplicaciones para suelo, por ejemplo. Se reconoce el suelo analíticamente como una de las matrices más complejas que existen. Tiene tanta interferencia un suelo que yo requiero métodos muy selectivos para generar resultados confiables. Y la absorción molecular prácticamente no se aplica para una muestra como un suelo. Se aplica para agua, orina, lo más complejo que aborda, ¿no es cierto? En el caso de algunas proteínas, claro, puede funcionar para algunas proteínas, pero estos métodos para proteínas, primero hay que precipitar las proteínas para separarlas del suelo, ¿no es cierto? Y ahí tener como una especie de sustancia medianamente pura para que funcione la absorción. Entonces tampoco vean esto como una gran técnica, una técnica muy antigua, muy barata, muy fácil de ocupar,
cuando yo desarrollo aplicaciones concretas que demuestro que funcionan, de ahí para adelante ese método queda muy asentado, ¿no es cierto? Pero cuando la cosa se complica, este método ya tienden a fracasar. Y cuando digo que la cosa se complica, me refiero a cuando la muestra se vuelve más complicada en su matriz. Y ahí estos métodos realmente no funcionan del todo. ¿Sí? Bueno, aquí tienen el típico espectro de el hierro fenantrolina, que bueno, si todo vuelve a la normalidad, ustedes podrían explotar analíticamente en una práctica de laboratorio que tenemos hecha para eso, ¿no es cierto? El complejo hierro-fenantrolina es un ejemplo bien claro de cómo yo puedo explotar analíticamente la determinación de hierro, en este caso, mediante el complejamiento con un ligando orgánico. Y fíjense ustedes que este complejo tiene dos máximos. Tiene un máximo al inicio de la escala visible, ¿no es cierto? Y un máximo más o menos bordeando los 600 nanómetros. Coeficiente de extinción molar, 25.000. ¿Okay? O sea, si yo tengo un coeficiente de extinción molar de 25.000, es muy fácil conseguir límites de cuantificación 10 a la menos 5 molar, incluso un poco menos. ¿Ya? Pero miren, este método de absorción molecular con fenantrolina, fíjense, muestra la debilidad de lo que es la absorción molecular. El método hierro-fenantrolina funciona bajo la base de que la fenantrolina compleja el hierro a través de, en este ejemplo, una coordinación con los pares electrónicos de nitrógeno. Acá, ¿no es cierto? Se forma una coordinación, ¿no es cierto? Y se forma un complejo. El problema está que esos átomos de nitrógeno no son selectivos para hierro. De hecho, la fenantrolina, por mucho que se llame fenantrolina, ¿no es cierto? No es selectiva para hierro. El cobre, por eso aquí dice, cuidado con la interferencia, ¿no es cierto? Aquí dice, la anterior determinación de hierro, los resultados serían alrededor de un 10% por exceso en suero, ¿no es cierto? ¿Por qué? Es decir, el resultado, si yo aplico esa metodología así como así para determinar hierro en suero, lo más probable es que me va a dar sesgos por exceso de un 10%. ¿Por qué? Porque en el suero también hay cobre. Y el cobre también forma un complejo coloreado con este ligando, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la absorbancia que me va a dar mi instrumento va a ser la absorbancia del hierro complejado más el cobre complejado. Por lo tanto, hay un sesgo por exceso. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer para que este método dé resultados confiables? En esa muestra, dado que el cobre está presente en el suero, ¿no es cierto? Porque nosotros necesitamos cierto nivel de cobre para nuestros procesos biológicos, pues bien, hay que formar otro complejo, aquí hay otro ligando, ¿no es cierto?, que se llama neocuproína, ¿no es cierto?, que compleja fuertemente el cobre. ¿Para qué? Para que no se compleje con la fenantrolina, y al no complejarse con la fenantrolina, absorbe poco a 562 nanómetros, que es la longitud de onda al cual el hierro fenantrolina absorbe. ¿Ya? ¿Qué se consigue con eso? Se consigue entonces vía química de soluciones, no eliminar químicamente la interferencia, sino que transformar la interferencia a una forma química que no genere señal analítica. ¿Ya? No sé si se entiende esto. ¿Se entiende por ahí? ¿Se entiende la lógica de esto? Ok. Bueno, este caso es bien interesante porque fíjense que para llegar a la conclusión que el cobre genera interferencias en la determinación de hierro en suero, ¿no es cierto? Esa conclusión no es una cosa trivial, eso hay que estudiarlo, porque tengan en cuenta ustedes que en el suero pueden haber muchas sustancias. Entonces, ¿cómo parten normalmente estos resultados? Estos resultados parten proponiendo un método en el papel. Entonces el método dice, ya mira, existe un cromóforo para hierro, ¿no es cierto? Dice que el cromóforo se llama fenantrolina. Luego, ¿qué es lo que se hace? Se aplica el método, ¿no es cierto?, a algún muestra de suero con hierro certificado. Y cuando se aplica el método, se obtienen resultados como el que describe este encabezado. Dice, miren, ¿saben que si ustedes aplican este método van a obtener resultados con un sesgo 10% por exceso? Ustedes obtienen ese sesgo por exceso y luego viene la parte de la investigación analítica, de decir, bueno, ¿y por qué se genera ese sesgo?
que tiene el suero que podría eventualmente generar un sesgo por exceso. Y ahí se empieza a buscar cuáles son los componentes que tiene el suero, ¿no es cierto? Se proponen hipotéticamente que podría ser quizás el cobre, y se demuestra en sintético primero que el cobre se compleja con la fenantrolina, que su máximo de absorción pasa por la longitud de 562 nanómetros, y una vez que se demuestra eso, ahí se proponen soluciones. O sea, una vez que se demuestra la causa del sesgo, ¿no es cierto? Ahora viene la segunda etapa, que es proponer soluciones. Y aquí se propone como solución otro ligando que compleje selectivamente al cobre y no al hierro, para que resuelva este problema, y después se demuestra que esa solución funciona. Por eso la analítica tiene como dos partes. Tiene la etapa que la mayoría de la gente conoce, que es la parte de análisis químico, que es aplicar metodología rutinariamente, ¿no es cierto? Y tiene la parte científica, que es desarrollar métodos analíticos mediante una lógica de investigación que nos lleve a métodos que generen resultados confiables. Eso no es menos. Por eso existen journal, papers de analítica que muestran los estudios que conducen a un método confiable, ¿ya? Y parece que sabe bastante química. Aquí tienen ustedes algunos aniones inorgánicos que presentan absorción en la región UV visible, ¿no es cierto?, debido a sus transiciones N-pi antienlazantes. El nitrato, el carbonato, el nitrito, la acida, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que aquí hay un paper del año 2001 que muestra un método espectrofotométrico fácil, ¿no es cierto? No sé por qué aquí le ponen fáciles, no sé, aquí ahí me confundo con el inglés, pero es un método espectrofotométrico para la determinación del nitrito, usando un procedimiento de derivatización, ¿no es cierto? ¿Qué significa derivatización? Que utilizan un reactivo químico para transformar el nitrito a una forma analítica que genera una señal, ya sea más sensible, ya sea más selectiva, ¿no es cierto? Estos métodos no son, digamos, simples. Aquí se muestra, ¿no es cierto? Fíjense, la diferencia, ¿no es cierto?, entre el espectro del nitrito, perdón, aquí no, estoy interpretando mal esto. Aquí se muestra en la figura 1, ¿no es cierto?, eje Y, absorbancia, eje X, longitud de onda, y el espectro 1, ¿no es cierto?, que serían los puntos blancos, ¿no es cierto?, es el espectro de absorción molecular de una solución de un ppm de nitrito derivatizado con este reactivo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que muestra acá? Que efectivamente, ¿no es cierto?, la absorbancia, ¿no es cierto?, que se consigue para un ppm, fíjense, un ppm, al hacer reaccionar el nitrito con este agente, ¿no es cierto?, es bastante alta. ¿Ok? Luego, el espectro 2, ¿no es cierto?, sería el blanco de reactivo, ¿no es cierto? Es decir, lo más probable es que el blanco reactivo se están refiriendo al agente derivatizante, pero sin nitrito en la solución. O sea, el agente derivatizante no presenta una gran absorbancia en la zona que a mí me interesa, que sería la del máximo de este complejo, ¿no es cierto?, que sería aproximadamente 480, 490 nanómetros. Por lo tanto, ahí yo estoy demostrando que al transformar el nitrito químicamente, logro una gran absorbancia, y por lo tanto analíticamente yo podría explotar este método porque me está entregando una señal sensible y selectiva, ¿ya? Eso, dudas, consultas, porque ya me está pillando la hora. Voy a dejarlo hasta ahí en la clase de hoy. Entonces me quedan 2 minutos si es que tienen alguna duda, alguna consulta para resolverla, porque ya en la próxima clase vamos a analizar algunos casos. ¿Okay? Bueno, ya hemos visto algunos casos acá, pero quiero mostrarles algunos papers, ¿no es cierto?, que explotan la absorción molecular en distintos contextos. En el chat. Ninguna, ya. ¿Ninguna consulta? Bien. Bueno, entonces, con esto, sí, lo que sí, dime, Nicolás, lo que sí. Sobre el control de hoy día, rango lineal y análisis de residuos son lo mismo, ¿verdad? A ver, el rango lineal, ¿no es cierto?, se construye sobre la base del análisis residual. Sí, no es lo mismo, sino que me refiero a que uno necesita del otro, sí. O sea, que yo ordene
sea, A1. A ver, ¿puedes repetir, por favor, Nicolás, que justo se cortó cuando estaba hablando? Que yo ordene la curva y la recta y elimine datos para que me dé lo más cercano a 1 al R cuadrado, ¿verdad? Ok, ¿y ahí? Y no solo eso. No, lo que pasa es que recuerden ustedes que para estudiar un rango lineal, además del R cuadrado, ¿no es cierto?, hay que hacer los otros parámetros estadísticos, que es el error de ajuste y la precisión. ¿Ok? Y El eso, rango lineal profe, tiene que cumplir con todo. y eso, profe, también tiene que... Claro, estamos preguntando de la tarea ahora. Repite, por favor, Nicolás, que se volvió a cortar, por favor. no de que eso lo hace también el Excel, ¿cierto? En el análisis de datos que... Claro. Ah, ya. Y claro, el Excel hace gran parte del trabajo. Hay que saber interpretar, eso sí, lo que hace el Excel, porque el Excel arroja un montón de datos. Y recuerden, y lo explicamos en el video, que una cosa que arroja el Excel es los residuos, no es el porcentaje de error residual. Hay que calcular el porcentaje de error residual a partir de los residuos. ¿Ya? Ya, Pero es una división y una multiplicación, no más que eso. ya, profe. Gracias. Ya, es importante Gracias. el tema de la tarea. Recuerden que es un control parcial que tenía fecha, creo que hasta hoy, o hasta el domingo, no recuerdo qué fecha les di, pero si quieren la entregan el domingo. ¿Ya? Bueno, Bien, entonces nos vemos este otro martes para analizar algunos casos de presión molecular. ¿Ya? Que estén bien y cuídense. A ver, ¿alguna pregunta? Ah, ¿cómo se saca el porcentaje residual? El porcentaje residual son los residuos dividido por el I de predicción, ¿no es cierto? Todo esto multiplicado por 100. Ahí y los residuos, ahí lo entregué en el chat, ¿no es cierto? Son los residuos partidos por el I predicho por 100. Y el Excel entrega los residuos de forma directa. El Excel entrega los residuos directamente, ¿no es cierto? Del análisis de regresión. Recuerden que el Excel tiene la herramienta análisis de regresión que entrega todo ese cálculo directo. ¿Ok? Bien. Entonces, con eso terminamos y nos vemos el martes. Cualquier duda, al correo o al WhatsApp. Que estén bien. Chao, chao. chao, profe.